un gran periodista desde Venezuela y un amigo de la Cocina de las Noticias. Me estoy refiriendo a Jorge Berrueta. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy buenas tardes, Silvio. A todos que nos interesan a esta hora en Argentina. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sos muy amable como siempre. Bien, hacía la introducción y la consulta que te quiero hacer es por qué la justicia chavista, y bien digo justicia chavista porque depende con exclusividad de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Bueno, vamos a cambiar el término chavista por más bien por justicia madurista. Por madurista, exactamente, me parece muy bien. Y bueno, y decía que han determinado el arresto de Edmundo González Urrutia, desde nuestro punto, y han mostrado las actas de la oposición, presidente democrático de Venezuela. Sin embargo, bueno, tenemos que Maduro tomó el poder por la fuerza, lo cual, bueno, hoy, si para alguna persona no era dictador, hoy lo recontraes, ¿no es cierto? Entonces queremos conocer los motivos por los cuales, ¿sí?, el madurismo ordena el arresto de Edmundo González y qué alegan además. Bien, Silvio, y a todos nos sintonizan. Recordemos que ante el conflicto político que se está viviendo en Venezuela en torno al resultado del proceso electoral del pasado 28 de julio, luego que se generó toda esta controversia suscitada por el anuncio del primer boletín del Consejo Nacional Electoral Venezolano, donde anunciaba a Nicolás Maduro Moros como el ganador de la contienda electoral, pese a que la oposición cantó fraude y mostró las actas donde decían que ellos tenían los votos que daban a ganador Edmundo González Urrutia. El Ministerio Público inició una serie de investigaciones en torno a los hechos violentos que se registraron los días 29 y 30 de julio, posterior al proceso electoral, donde se registraron en el territorio nacional una serie de protestas, sobre todo en la Gran Caracas, en la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, donde se presentaron hechos donde se incendiaron locales, donde hubo alteración del orden público y enfrentamiento con las fuerzas policiales represivas que son manejadas por el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Entonces, el fiscal de la República, quien ha sido una persona afín a la gestión de gobierno de Nicolás Maduro, porque recordemos que Tarek William Saab también viene de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue gobernador de un estado oriental venezolano por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una persona que no ha brindado ningún tipo de credibilidad y mucho menos equilibrio ético al momento de impartir justicia en Venezuela. Entonces, el fiscal general de la República han citado en 3 oportunidades a Edmundo González Urrutia por estas investigaciones, donde se les acusa tanto a María Corina Machado como a Edmundo González, que a través de los comanditos generaron estos hechos violentos en Venezuela. Sin embargo, bueno, a pesar de esto, se generó la tercera citación pública y luego de esta que no asistiera al proceso de entrevistas que estaba haciendo el Ministerio Público por las investigaciones, entonces decidieron emitir una orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia, candidato electo de la oposición para las presidenciales y que, de acuerdo a los resultados de la plataforma democrática, obtuvo más de 7 millones de votos a favor en el proceso electoral del 28 de julio, declarándolo así como presidente electo de Venezuela, pese al anuncio que realizara el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la situación que se está viviendo el día de hoy en Venezuela es de bastante tensión en torno a dónde se encuentra Edmundo González Urrutia. Recordemos que ya se han realizado 2 convocatorias masivas de calle, donde hemos visto la presencia de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien ha salido a la calle, también se encuentra resguardada. Ella había hecho un anuncio a través de redes sociales que iba a resguardar su integridad física ante las amenazas del gobierno y de algunos personeros del gobierno de Nicolás Maduro en su contra. Recordemos que también su vivienda fue allanada, fue destrozada por funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariano,
SEBIN y también del DGCIN, quienes actuaron en el procedimiento. Entonces, María Corina Machado ha estado prácticamente a escondidas, sale en las actividades públicas y vuelve a, como decirle un término coloquial, a enconcharse para continuar con las acciones de oposición en contra de Nicolás Maduro. Lo mismo sabemos que Edmundo González Urrutia, hasta desde 2 semanas, cuando decidieron tanto a María Corina Machado de él como resguardar su integridad física, Edmundo González se encuentra escondido. No se sabe aún si logró salir del territorio venezolano o si se encuentra bajo el resguardo de alguna embajada en la ciudad de Caracas. El paradero del candidato opositor venezolano es desconocido hasta el momento, y eso también ha generado una serie de incertidumbres en torno entonces a esta orden de aprehensión ejecutada por la Fiscalía venezolana, donde también se le acusa del delito de asociación al terrorismo. Asociación al terrorismo. Es decir, que esto lo plantea precisamente la justicia madurista, dictadora, que conforman un Estado narcoterrorista. Pues eso es el mundo del revés, ¿no es cierto? Es desopilante esto. Donde le están aplicando ley contra el odio y la ley contra el terrorismo, que también fue recientemente aprobada, donde la ley contra el fascismo, también todos estos instrumentos legales que han utilizado ellos para reprimir la disidencia opositora venezolana, reprimir las voces de todos, no solamente de la disidencia opositora. Esto también incluye trágicamente a la libertad de expresión en Venezuela, donde lamentablemente estamos reprimidos en este momento para hablar y manifestar en torno a lo que puede estar ocurriendo en sobre todo la situación de nuestro país. Silvio, hasta los periodistas estamos prácticamente autocensurados en los reportes que emitimos hacia las cadenas extranjeras. Deben hacer algunos siquiera sin firmas, ni siquiera narrados, porque ya hay reconocimiento de voz. Entonces hace difícil la labor periodística en el momento de la cobertura, porque los funcionarios de inteligencia del gobierno nacional tienen muy marcado a los periodistas que están en las calles dando cobertura y los están siguiendo para evitar que estos informen sobre lo que está pasando. Bueno, recientemente, hace 2 semanas, se registró la detención de una periodista del diario digital La Patilla, perteneciente a Alberto Federico Ravel, que fue director de Globovisión, hoy director de Cable Noticias en Colombia. Y esta muchacha lamentablemente fue detenida por ser hija de dirigentes políticos de Voluntad Popular en el estado La Guaira. Entonces, y dicho por los mismos funcionarios, que si los padres se presentaban, ella sería entonces liberada. De esta manera estamos viendo cómo el gobierno de Nicolás Maduro está usando la represión y la extorsión de alguna manera para detener a la disidencia opositora en este momento. Hasta hoy, ¿se conoce el número de asesinados, de detenidos por pensar distinto? Detenidos políticos, ¿no es cierto? Presos políticos. ¿Vos tenés presente el número? La cantidad de personas que han sido asesinadas y que también han desaparecido y además fueron encarceladas por ser políticos de la oposición. Bueno, si hablamos de cifras desde el 29 de julio hasta la fecha, es importante recordar que el Foro Penal venezolano registraba hasta hace 3 semanas atrás, registraba unas más de 700 detenciones. Sin embargo, de manera oficial, llevaban ellos contabilizados. De acuerdo a registros preliminares, estaríamos hablando de más de 1.700 detenciones, las que se llevan registradas hasta la fecha por parte del gobierno de Nicolás Maduro, de las fuerzas represivas en contra de dirigentes de la oposición o personas
que han manifestado su rechazo al anuncio del Consejo Nacional Electoral y a la reafirmación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia favoreciendo a Nicolás Maduro y ratificándolo en la primera magistratura de Venezuela. Entonces, sin embargo, dentro de ese número de personas detenidas, había más de 100 adolescentes que fueron detenidos también por protestar, por querer un cambio en el país. Recientemente vimos a través de las redes sociales cómo una criatura de 13 años fue dicho, donde él mismo relata cómo fue maltratado y vejado por un funcionario de la Guardia Nacional que le aplicó electroshock, le alaba de las orejas, lo bofeteaba, lo golpeaba, lo arrastraba contra el piso. ¿Qué puede quedar en la memoria de una criatura de tan solo 13 años, Silvio, que no ha conocido otro proceso de gobierno, que no ha crecido en un proceso democrático con libertad y que a esa edad lo que está viendo, lo que está pasando en el país, está viendo el sufrimiento y que también quiere un futuro mejor para él y queda ahora en su cabeza un trauma por el simple hecho de haberse parado un día frente a su casa a gritar en contra del gobierno porque quiere un cambio y fue salvajemente agredido por funcionarios de la Guardia Nacional. Entonces, esto es una situación donde lamentablemente el venezolano está corriendo en riesgo. Yo estoy comunicándome con ustedes a través de un VPN y aparte de eso tengo el teléfono en modo avión, desactivando todas aquellas herramientas que permitan que yo pueda ser localizado al momento de estar realizando este reporte, porque las líneas telefónicas de los periodistas están intervenidas. Lamentablemente todo lo que nosotros podamos decir o anunciar a través de nuestras redes sociales puede ser usado en nuestra contra y podemos ser detenidos en cualquier momento, simple y llanamente por incitación al odio, participación asociada al terrorismo, instigación a delinquir. Cualquier delito puede ser imputado hasta incluso a un periodista solo por el hecho de informar lo que está pasando o a quien está en contra del gobierno venezolano. Algunos colegas han tenido que salir del país, tal es el caso de la mayoría de los corresponsales del medio de comunicación venezolanos por la información, BPI TV, que el cual está radicado, tiene estudios en Miami y en Colombia, y han tenido la mayoría que salir del territorio venezolano debido a la situación que se ha presentado en contra de este medio de comunicación y donde el camarógrafo que pertenecía a la corresponsalía del Estado Trujillo fue detenido por funcionarios de los cuerpos de seguridad de esa entidad del país, y el joven, en este momento nadie sabe el paradero de ese joven camarógrafo. Él estuvo detenido en los calabozos de la policía del Estado Trujillo y sin embargo una mañana su madre fue a llevarle la comida, a llevarle algunas prendas para vestir y le informaron que el joven había sido trasladado y no le dieron mayor información hacia dónde fue trasladado este joven. Se presume que está en este momento en las instalaciones del helicoide en la ciudad de Caracas. Hasta el momento los abogados están haciendo todas las averiguaciones para dar con el paradero de este camarógrafo, de este importante medio de comunicación que se encuentra tanto en Colombia como en Miami y que es prácticamente manejado por periodistas venezolanos y que aquí están afuera, y que este grupo de periodistas corresponsales que se vieron forzados por las amenazas a salir de Venezuela, y la mayoría de ellos están en este momento radicados, están todos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a la espera de lo que pueda pasar, o como dicen, o como decimos algunos aquí en el país, calmen las aguas para poder entonces regresar a la acción y seguir informando lo que está pasando en Venezuela. Es muy delicado, Silvio, lo que estamos viviendo, los periodistas, lo que se está viviendo en las calles del país, solamente por el hecho de pensar y opinar distinto, tanto así que la misma dirigencia política opositora se ha mantenido muy callada en torno a los pronunciamientos que van a hacer. Son muy precisos, quién va a hacer el pronunciamiento, de qué manera lo va a hacer, precisamente porque vimos que en la última concentración de calle donde estuvo María Corina Machado, intentaron detener a Juan Pablo Guanipa, quien fue vicepresidente
de la Asamblea Nacional, gobernador electo del Estado Zulia, quien no se juramentó en aquel entonces ante la Asamblea Nacional Constituyente por estar en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, y el dirigente del partido Convergencia, Viallo Pilieri, junto con tu hijo, fueron detenidos. Ese mismo día fueron perseguidos y detenidos, y vimos como Viallo Pilieri transmitió a través de sus redes sociales la persecución que él estaba realizando hasta el momento de su detención. Es bastante delicado el acontecer político venezolano. Algunos dicen que ya estamos acercándonos a las últimas horas de esta historia negra en Venezuela, pero sin embargo hay muchos venezolanos en las calles que están perdiendo la esperanza sobre lo que está pasando, porque ven mucho silencio, ya ven que la comunidad internacional no se está pronunciando como antes, ya no se está hablando tanto de Venezuela por parte de los líderes de la comunidad internacional y sobre todo los líderes dentro del continente latinoamericano sobre la situación de Venezuela. Solo vemos el accionar que está ocurriendo, que ocurrió recientemente con República Dominicana y el avión, sí, la aeronave incautado por los Estados Unidos de Norteamérica, sí, como digamos consecuencia de las sanciones económicas que tiene Estados Unidos, que recaen obviamente sobre Venezuela. Correcto, sí. Esta aeronave que fue retenida en República Dominicana y trasladada hacia Estados Unidos, donde se habla que esa aeronave fue utilizada para trasladar tanto a Ale Saab como a la misma actualmente vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para hacer encuentros desconocidos, donde se habla de supuestos encuentros para organizar el tráfico de drogas y de otros elementos orgánicos explotados en Venezuela. Sin embargo, bueno, dime, Silvio. No, termina la idea. Saludos. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, te comento, ¿qué sabes de Perkin Rocha, no? Porque fue detenido hace unos días, ¿no? Y hasta ahora no se sabe nada de él. ¿Y quién es también para aquellas personas claro, Perkin Rocha es un líder opositor de Venezuela. Sí, lamentablemente no, hasta el momento se desconoce también el paradero de él. Como les dije, la mayoría de ellos son trasladados hacia la sede del helicoide, donde prácticamente quedan incomunicados, donde a veces ni siquiera los abogados pueden ingresar. ¿Le puedes comentar a nuestros oyentes, perdóname Jorge que te interrumpa, qué es el helicoide y describirlo para que la gente tome la magnitud, ¿sí?, que debe tomar con respecto a ese sitio? Sí, correcto, Silvio. El helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia del SEBIN. Allí es donde prácticamente está ubicado en la capital de Venezuela, y es donde prácticamente ha servido de centro penitenciario para la detención y las torturas de los dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro Moro. Es un edificio que tiene ya muchos años de construcción. De hecho, se inició su construcción en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, donde se planteaba que iba a ser un edificio comercial en aquel entonces, pero con el pasar de los años, este edificio pasó a manos del Estado venezolano, y ahí es donde se han registrado y documentado prácticamente las torturas sistemáticas y las violaciones a los derechos humanos. Es el Guantánamo de Venezuela. Sí. Dios mío. Ahora, Jorge, bueno, sobre el llovido mojado, como decimos acá, el hecho de que Diosdado Cabello le hayan dado justamente más poder, ahora está como ministro del Interior, si mal no lo tengo entendido, complica aún más justamente todo lo que es la posibilidad de hacer movilizaciones ahí en Caracas. No solamente Caracas, sino también en el interior de la República. Sí. Recordemos que la última concentración convocada por María Corina Machado fue días posteriores a los cambios en el gabinete ministerial, asumiendo automáticamente Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia y Paz, y se registró un gran despliegue
de los cuerpos de seguridad en las zonas donde se iban a concentrar las dirigencias opositoras. Algunos dejaron que se realizaran las concentraciones en otros lugares del país. No fue así, pero sin embargo la gente espera que en algún momento recrudezcan las agresiones, sí, al momento de alguna manifestación en contra del gobierno venezolano, porque Diosdado Cabello, el segundo del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional también, ha sido una figura emblemática dentro del oficialismo y es un hombre que tiene mano de hierro para tomar decisiones y decisiones radicales en contra de la oposición, y ha sido una de las figuras que prácticamente ataca de manera frontal a la dirigencia de oposición a través de su programa de televisión El Mazo Dando y a través de sus redes sociales. Terrible. Ahora, Jorge, bueno, vos que lo estás viviendo ahí, ¿se podría decir que el régimen, ¿no?, de Maduro se está yendo justamente para el lado de Nicaragua? ¿Se está convirtiendo en un reflejo de lo que es Nicaragua? Sí. Lamentablemente la situación aquí en Venezuela no es atípica a lo que vivimos en los últimos años. Hay un acelerado movimiento hacia una neodictadura, donde lamentablemente los países se pronunciaron, pero no hay un mayor accionar al respecto. Uh-huh. De verdad que es preocupante lo que está ocurriendo en la región, y que en los próximos días se deje de hablar de Venezuela. Preocupa más no solamente a los venezolanos que están afuera, sino a los que están adentro, porque lamentablemente hacen sentir al venezolano que está adentro que queda solo y que la lucha es solamente de ellos, y lamentablemente va a ser difícil competir contra el gobierno luego de esta acción que tomaron. Recordemos que el próximo año viene unas megas elecciones donde se van a elegir a gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos de cada estado, concejales de los 335 municipios que conforman la distribución político-territorial de Venezuela. Entonces estamos hablando de una elección donde se van a elegir más de 3.355 cargos en el próximo proceso electoral, y donde el gobierno amenazó que aquellos partidos que no reconocieran la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no tendrían entonces la oportunidad de participar. También recordemos que tenemos una pseudo oposición, aquellos partidos que fueron secuestrados, que están a favor del gobierno de Nicolás Maduro en algunas acciones, que le han hecho el juego político a Nicolás Maduro, y quedan entonces partidos como Un Nuevo Tiempo bajo la figura de Manuel Rosales, el Movimiento por Venezuela bajo la figura de Ernesto Calzadilla, y también la tarjeta de la Unidad, que está agrupando a los partidos políticos que son disidencias dentro de esos partidos que fueron secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro, y que no reconocen la sentencia del TCJ. Entonces quedamos aquí como que en manos amarradas para el próximo proceso electoral, porque no sabemos si vamos a poder tener la oportunidad de postular a candidatos para esos más de 3.350 cargos de elección popular para el proceso electoral del 2025. Entonces, claro, si la comunidad, no solamente más allá de pronunciarse y de estar de acuerdo o en desacuerdo, la comunidad internacional tiene que mirar bien adentro lo que está pasando, no solamente en Venezuela, sino lo que está pasando dentro de cada una de sus regiones con los movimientos de izquierda y las alianzas que estos están realizando, porque no solamente es una alianza que puedan estar haciendo a lo interno. Recuerden que la izquierda venezolana ha recorrido Latinoamérica y se ha ido enquistando poco a poco, y esto es gracias a la maldad política que nace desde Cuba.
Ujú, ujú. Ahora, Entonces, mientras tenemos este escenario tan complejo, tan lamentable, nos encontramos con que Nicolás Maduro anunció, ¿sí? O mejor dicho, decretó que la Navidad va a ser el 1 de octubre. Y esta decisión esta decisión de adelantar Navidad en homenaje al pueblo combativo. correcto. No es nuevo para Venezuela este anuncio, Silvio, ya todas las que nos interesan en Argentina. Ya en los últimos 3 años, Nicolás Maduro ha adelantado el inicio de las Navidades en Venezuela. Las ha estado realizando los primeros de octubre, el 1 de octubre Sí. de los años anteriores. Sin embargo, obviamente se llama la atención este año porque obviamente por el escenario político y todo el movimiento noticioso que ha generado Venezuela, y que de un momento a otro tú anuncias una festividad o el adelanto de una festividad dentro de un clima político turbio. Sí. Y por eso es que ha llamado tanto la atención el anuncio de Nicolás Maduro. Sin embargo, ya esta es la tercera vez que Nicolás Maduro adelanta las Navidades en Venezuela. Claro, eso lo que hace es que no es nuevo esto, eso está claro, pero digo, en homenaje al pueblo combativo. Eso es una locura. correcto, ese es un mensaje que va dirigido a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, a ese grupo de ciudadanos que salieron a defender, entre comillas, la revolución, que no los vimos, por cierto, porque es que los que han salido a defender la revolución han sido los cuerpos represivos de seguridad. Claro, por supuesto. El ciudadano chavista, Silvio, en este momento es consciente de la situación que ocurrió el 28 de julio, porque ellos vieron cómo se generaron los resultados en cada centro de votación. Fueron testigos claves, al punto que ya a las 11 de la noche, ya antes que se realizara el primer anuncio del Consejo Nacional Electoral, no habían ciudadanos en las calles. Las calles venezolanas estaban desoladas. Yo tuve la oportunidad de salir temprano del partido político donde yo estaba en ese momento dando cobertura al proceso electoral, y me retiré temprano por cuestiones de que ya se veía el movimiento, un movimiento extraño y caras de molestia, y ya intuíamos lo que iba a pasar, y yo dije, bueno, me voy a retirar por cuestiones de seguridad, no vaya a ser que se vaya a generar algún evento en las calles que no me permita llegar a mi residencia. Uh-huh. Y cuando salgo de la sede de ese partido, no había nadie en las calles aquí en Maracaibo, todo el mundo estaba encerrado en sus hogares. Ya nosotros a las 7 de la noche sabíamos el resultado que se estaba generando en la votación. Así lo sabía el Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, antes que 5 o 6 horas antes que el Consejo Nacional Electoral anunciara el resultado, los partidos políticos ya tenían el resultado en sus manos, porque para eso están los testigos. Los testigos van transmitiendo la información a sus partidos políticos para que estos vayan contabilizando. Está clarísimo. Y así es que se conoce a través del carómetro. Cada vez que un partido se pronuncia o un candidato se pronuncia, tú a través del carómetro ya tú sabes lo que te está diciendo el carómetro, pero tú dentro del partido tú ya sabes, porque estás viendo el resultado, cómo se va contabilizando en el sistema. Sí, y a las 6 de la tarde ya se contabilizaban más de 5 millones de votos, a las 6 de la tarde, y ya se estaban contabilizando más de 6 millones de votos a favor de Edmundo González, porque muchos centros de votación habían cerrado a las 4 de la tarde y otros estaban cerrando a las 5. Sí, y ya se llevaba más de 6 millones de votos. O sea, ya el gobierno sabía que estaba perdido desde las 6 de la tarde. Es increíble, es una situación caótica, lamentable. Nos solidarizamos con vos y con todo el pueblo venezolano, y te agradecemos mucho este contacto telefónico. Ya que las líneas están intervenidas, también agradecemos este esfuerzo fenomenal que haces
en torno a comunicarte, ¿sí? Poco menos que encerrado en un baño o en un cuarto, ¿sí? Para que no detecten este contacto telefónico y que seas pasible de arresto. Es un nivel de demencia total y absoluto. Jorge, te enviamos un fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor. Para ustedes, amigos, un abrazo. Adiós. Un abrazo grande, Jorge. Bien, Jorge Berrueta.